Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, epístola a los Gálatas capítulo 2, como venimos haciendo habitualmente. Estamos compartiendo esta carta en una forma expositiva. Hoy nos toca la porción que va desde el versículo 11 al versículo 14, Gálatas 2, del versículo 11 al versículo 14. Y antes de leer, quería aprovechar a saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegra de que estén junto a nosotros, de todo corazón. Así que, bien, también saludamos a los hermanos de Villa, que hoy están con nosotros. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a leer entonces las Escrituras y luego oramos y meditamos en ellas. Gálatas 2, del versículo 11 al versículo 14. Yo voy a leer, como siempre, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la Escritura: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Vamos a orar dando gracias al Señor y luego meditamos en esto. Señor, queremos agradecerte un domingo más, mientras esperamos tu venida, compartiendo tu palabra. Podemos regocijarnos en tu presencia. Y hoy nos toca compartir un texto difícil, controversial. Yo te ruego, Señor, que prepares nuestro corazón, que realmente tu palabra cumpla con el propósito para el cual fue enviada, que trabajes con nuestro corazón, con nuestros temores, con nuestra hipocresía. Señor, trabaja con nosotros. Te ruego, Señor, que me des la gracia suficiente para poder, Señor, expresar conceptos claros en una forma amorosa, en una forma humilde, donde verdaderamente, Señor, tu palabra corra y de esa manera sea tu nombre glorificado. Que mi vida, Señor, en tus manos sea útil para llevarte gloria a ti. Guarda de toda vanidad del predicador, Señor, que realmente salgamos de aquí animados por el poder de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos animes y nos corrijas a todos y progresemos en nuestra santidad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, si estuvieron atentos a la lectura, un tema bravo. Y esto es lo lindo de la predicación expositiva, ¿no? Que no hace que no escapemos a ningún tema. Hoy justamente vamos a hablar del Evangelio versus la hipocresía religiosa, cómo el Evangelio nos libera de esta hipocresía religiosa, cómo nos confronta. Es interesante, ¿no? El filósofo alemán Arthur Schopenhauer escribió lo siguiente: sacrificamos el 75% de nuestra posibilidad con el fin de confirmar o conformar a otros. Qué interesante, ¿no? El 75% de nuestra personalidad lo sacrificamos con tal de dejar a otros conforme. Bueno, hoy justamente vamos a hablar del temor a los hombres y de la hipocresía. El temor a los hombres es uno de los grandes males que todas las personas experimentan en algún momento de su vida y que con mucha facilidad nosotros recaemos en este pecado. El problema del temor a los hombres son los resultados que esto provoca, porque cuando hay temor a los hombres, generalmente las personas adoptan actitudes de hipocresía. Lo primero que quisiera definir, ¿qué es la hipocresía? Según la RAE, la hipocresía es el fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Traten de retener ese concepto.
porque más adelante lo vamos a volver a ver. La hipocresía es el fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. En la porción que hoy nos toca analizar a nosotros, podríamos decir sin lugar a dudas, mis hermanos, que este es uno de los episodios más tensos del Nuevo Testamento. Nosotros acá nos encontramos con dos apóstoles destacados, enfrentados por un conflicto trascendente y que fue abierto a los ojos de toda la iglesia de Antioquía. Para meternos nosotros un poquito en el contexto de esto, el pastor Ricardo estuvo leyendo entre el versículo 1 y el versículo 10. Entonces, para meternos un poquito más en el contexto, es necesario que nosotros recordemos que en los primeros versículos del capítulo 2, ¿dónde estaban ellos? Ellos se encontraban en Jerusalén. Estaban reunidos Pablo, Pedro, Juan y aún estaba Jacobo presente. Y en esa reunión cordial, Pablo expresó todo lo que el Señor le había revelado. Y terminó esa reunión dándole la diestra en señal de compañerismo de parte de Pedro, Juan y Jacobo, abonando, afirmando que el evangelio que Pablo predicaba era verdaderamente de Dios. Pero ahora la escena a partir del versículo 11 ha cambiado. Ahora encontramos a Pedro visitando Antioquía, donde dice la Escritura que Pablo se le opuso cara a cara. Acá nosotros nos encontramos con dos hombres de Dios, salvados por la gracia de Dios, comisionados e investidos con la autoridad del Señor Jesucristo. Dos hombres que fueron tremendamente utilizados por el Señor para llevar el Evangelio. De hecho, cualquiera de nosotros que haya leído el libro de los Hechos, sabemos que el libro de los Hechos se divide en dos partes, narrando la obra del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo y a través de la vida de Pedro. Son dos protagonistas fundamentales dentro del libro de los Hechos, narrando las obras del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí lo vemos ahora a Pablo enfrentando y reprendiendo duramente a Pedro por causa de su conducta. Y ponga atención a esto. Pablo lo resiste por causa de su conducta, no de su doctrina. No es un problema de doctrina. Pedro conoce la doctrina. Él no enseña ni predica ninguna herejía. El problema acá es la conducta de Pedro. Entonces, habiendo pensado un poquito en el contexto, vamos al versículo 11. Comienza el verso 11 diciendo pero. Después de todo lo que había pasado lo anterior, comienza con un pero. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Pablo dice abiertamente, me opuse. La versión Reina Valera dice, le resistí, me opuse. Lo que Pedro hace es digno de censurar, dice Pablo. Es decir, ahora cambió la situación de darse la diestra en señal de compañerismo, con cordialidad, con una visión unificada. Ahora empieza a haber entre ambos apóstoles una situación sumamente tensa. Y para esto, hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál fue la causa o por qué Pablo responde con tanta vehemencia hacia el apóstol Pedro? Y de vuelta, recordemos lo que ya venimos predicando con anterioridad, recordemos el contexto histórico. Los judaizantes se están infiltrando dentro de esta iglesia primitiva. Ellos están avanzando con su legalismo, con su ritualismo, y están buscando confundir a los gálatas, tratando de que abandonen y empiecen nuevamente a cumplir con las obras de la ley. En medio de todo esto, la visita de Pedro y su acción ahora indebida en Antioquía provocaron una enérgica respuesta de parte de Pablo. La razón para tanta vehemencia es porque Pablo sabe que está en juego la libertad del Evangelio. Lo que se está jugando acá es la libertad que produce el Evangelio. Mira el capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se han infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Estos falsos creyentes se estaban infiltrando para quitarle esa libertad que tenían por medio del Evangelio, por medio de la fe en Cristo Jesús,
para someterlos a la esclavitud nuevamente de la ley. Y la conducta del apóstol Pedro en su visita a Antioquía está colaborando para eso. Está colaborando para eso. Y de ahí la reacción enérgica de Pablo. Una clara enseñanza que podemos sacar también de estos versículos, como para poner un paréntesis acá, es que podemos tomar de acá la autoridad que tiene Pablo como apóstol. Recuerde que en este contexto los judaizantes están justamente haciendo duras críticas contra Pablo, que él no era un apóstol comisionado por el Señor. Discutían la autoridad de Pablo, discutían el mensaje del apóstol Pablo. Y esto es una muestra de la autoridad divina sobre el ministerio de Pablo. Él reprende a Pedro, a un apóstol que era considerado columna de la iglesia primitiva, a un apóstol que tenía una autoridad importante entre la iglesia primitiva, lo hace públicamente y Pedro queda callado. Qué demostración de autoridad al ministerio de Pablo frente a todos aquellos detractores que decían que no tenía autoridad. Ahora, lo cierto, versículo 12, Pablo nos explica por qué Pedro hizo lo que hizo y cuál fue la causa de por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo y cuál fue la causa? Note versículo 12, comienza con un porqué. El porqué es una explicación. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, refiriéndose a Pedro, comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Es decir, que cuando Pedro llegó a Antioquía, dice él comía con los gentiles. Es interesante porque el verbo comer está puesto en un imperfecto activo. Es decir, esto de que Pedro comía con los gentiles era una acción constante, una acción regular, una acción habitual. Era habitual para Pedro comer con los gentiles. Donde a Pedro le invitaban a comer, aceptaba. Al mediodía, a la noche, a almorzar, a cenar. Está en una cultura donde había mucho paganismo, donde ahora hay muchos que están convertidos al Señor y lo invitan a cenar, y ahí está Pedro. Hermanos, Antioquía era un lugar lleno de paganos que ahora se estaban convirtiendo al Señor, que ellos estaban progresando en su santidad en el día a día. Pero como toda cultura seguramente conservaban todavía sus costumbres, sus comidas típicas. Y ahora llega Pedro a ese lugar. Y haciendo lo correcto, se junta con ellos a comer, para darle un buen testimonio de lo que es la gracia del Señor Jesucristo, para darle un testimonio de lo que es la libertad que tenían en Cristo Jesús. Pedro ya había superado todos sus antiguos prejuicios de judaizante. Todo eso había sido superado. Después de Hechos capítulo 10, donde nosotros lo vemos a Pedro que está orando, que tiene hambre y de repente tiene una visión, donde se le aparece un lienzo lleno de animales inmundos. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, jamás he comido algo inmundo. Por segunda vez aparece el lienzo y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, jamás he comido algo inmundo. Hasta que la tercera vez ve el lienzo y ante la misma negativa de Pedro, el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahí Pedro entra en razón y después de esto, ahora Pedro sabe muy bien que compartir la mesa con los gentiles no lo contaminaba en absoluto. En Hechos capítulo 10, verso 28, en medio de esa historia, Pedro dice a estas personas, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios, note esto, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Pedro no tiene problemas de doctrina. Él sabe bien lo que Dios aprobaba y lo que desaprobaba. Y está entre medio de estos gentiles ahora mostrándole la gracia al Señor. Esta acción de Pedro de compartir con ellos la mesa es un gran testimonio de la gracia de Dios, donde no hay diferencia entre judíos y gentiles, donde todos pueden disfrutar de la mesa y tener coinonía, disfrutar del gozo de estar juntos y edificarse espiritualmente en el Espíritu. Este es el propósito. Y ahí está Pedro mostrándole esta gracia, dándole un gran testimonio del Señor, hasta que aparece un pero. Hasta que aparece un pero. Y este pero
ahora empaña toda la acción. Pero cuando aquellos vinieron, aquellos judaizantes que venían de parte de Jacobo, cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Es decir, que la llegada de estas personas produjo en Pedro un cambio de actitud. Un cambio de actitud en la forma que Pedro tenía de relacionarse con los gentiles. Saben que existen diferentes opiniones de quiénes eran estas personas que vinieron de parte de Jacobo. Algunos piensan que eran judaizantes realmente enviados por Jacobo, algo que es poco probable. Jacobo conocía muy bien de lo que era la gracia del Señor, de lo que era no discriminar. Eso es poco probable. Otros piensan que eran algunos impostores que se hicieron pasar porque eran enviados de parte de Jacobo, pero que nunca los mandaron. Yo principalmente, en mi opinión, adhiero con aquellos que piensan que eran personas que salieron de la iglesia de Jerusalén, que salieron de la iglesia donde pastoreaba Jacobo, pero que salieron sin ningún tipo de consentimiento, que verdaderamente tenían corazones judaizantes y rebeldes, pero que nunca tuvieron permiso ni de Jacobo ni de ninguno de los líderes. Y en rebeldía salieron y utilizando el nombre de Jacobo, profesaban esto. Y pienso esto básicamente por lo que dice después en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, hablando sobre este problema, Santiago dice en el versículo 24 que los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son gentiles, saludos. Se dirige a estos hermanos, a los que están bajo conflicto. Versículo 24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Yo pienso que eran personas que salieron de la iglesia, que no habían entendido la gracia de Dios, que eran judaizantes y que en forma de rebeldía hicieron lo que quisieron. Pero indistintamente de quiénes eran estas personas, que no es lo más importante, volviendo a nuestro texto de Gálatas, lo cierto es que llegando a estas personas, Pedro cambió su actitud. Con aquellas personas que comía habitualmente, con aquellas personas con las que compartía su tiempo y le daba testimonio, ahora Pedro comienza a retraerse. Dice la Escritura, comienza a retraerse y a apartarse. Es muy interesante que el verbo retraerse, la palabra retraerse, es una palabra de uso militar en el contexto bíblico. Tiene la idea original de retirarse solapadamente, de irse como encubierto. Tiene la idea de como cuando las tropas se ven que están en peligro, empiezan de a poquito a hacer un retiro gradual. Esto es lo que estaba haciendo Pedro con los hermanos. En otra palabra, Pedro empezó a excusarse para alejarse de los hermanos. Ya no empieza a aceptar las invitaciones a cenar, a almorzar de los gentiles. Ya empieza a buscar la comunión con los gentiles de alguna otra manera que no lo comprometa. Y Pablo se da cuenta de esto. Pablo claramente se da cuenta de esto. El problema justamente de Pedro no es doctrinal. Él sabe muy bien lo que Dios le enseñó respecto de los gentiles, que no hay acepción de personas. Y Pedro lo cree. El punto es que Pedro no está actuando conforme a lo que cree, no está actuando conforme a lo que enseña. Y esto se llama hipocresía. Pedro está dispuesto a proclamar, a enseñar el Evangelio, pero no está dispuesto en este momento de su vida a vivir en concordancia con el Evangelio. Existe una incongruencia entre su mensaje y sus hechos. Y de vuelta, recordemos qué significaba hipocresía. Según la RAE, es el fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o se experimentan. De hecho, el concepto bíblico de la palabra hipocresía es un poquito más fuerte, es un poquito más profundo. En el contexto bíblico, la palabra hipocresía tiene que ver con el uso de una máscara. Era algo que se utilizaba, máscaras que se utilizaban típicamente en las obras de teatro, donde la gente podía mirar una imagen que no era en realidad la que estaba detrás de esa imagen.
una careta, era una actuación, una ficción, era una forma de cubrir el rostro. Y qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos actuar así. Muchas veces podemos estar hablando con personas, poner cara de alegría, de receptividad, de humildad, y por dentro podemos estar sintiendo cualquier otra cosa. Muchas veces nuestro rostro no está reflejando lo que siente nuestro corazón. Creencias en las que no estamos de acuerdo, broncas, vaya a saber cuántas cosas. Sin embargo, ponemos cara de que está todo bien, una máscara. Y la gran pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué Pedro hizo esto? Ahora, ¿cuál fue la causa que lo llevó a Pedro a actuar de esta manera? Bueno, el mismo versículo 12 nos responde esta pregunta. Porque él temía a los de la circuncisión. Él temía a los de la circuncisión. El temor que Pedro tuvo a estos hombres claramente fue superior que el temor que él sentía por Dios, al menos en este momento de su vida, porque no siempre Pedro actuó de esta manera, pero en este momento de su vida, el temor que él le tiene a estos hombres claramente estuvo por arriba del temor a Dios. Y pienso que puede haber sido una debilidad esto en la vida de Pedro, porque si nosotros hacemos un poquito de memoria, en la misma noche que el Señor fue arrestado, Pedro tuvo una acción semejante. Cuando lo arrestaron y lo llevaron al Señor, él se acercó, pero cuando lo reconocieron, él empezó a negar y a negar, al punto tal que llegó a maldecir para que no lo reconocieran. Claramente el temor hacia los hombres era una debilidad en Pedro. Tal vez en este contexto ahora temía, no por su vida, pero sí que iban a pensar mal de él. Que aquellos que profesaban el judaísmo iban a pensar mal de él, de su imagen. Lo que Pedro no tiene en cuenta, ¿qué es lo que Dios está pensando de él? Muchas veces esto pasa en nuestras vidas. Estamos más pendientes qué piensan los hombres de nosotros, sin darle importancia a qué es lo que Dios está pensando de mí. Mientras por un lado, Pedro trata de agradar a un grupo de personas, no tiene en cuenta que está desagradando a otros. Porque esto es así. Cuando tememos a los hombres y tratamos de dejar a alguno conforme, dejamos a otro desconforme. Debemos ser rectos en el Señor, mi hermano. Mientras él trata de agradar a estos judaizantes, empieza a desagradar a los judíos, a los gentiles que estaban en Antioquía. Y si hay alguien, hermano, en esta historia que tenía experiencia con conductas hipócritas, es justamente Pablo. Claramente Pablo se había definido en tiempo pasado como un estricto fariseo. En su vida pasada, Pablo había sido un estricto fariseo. De hecho, cuando él habla de sus pergaminos en la vida pasada que no le servían para nada, él una de las cosas que nombra, que en cuanto a la ley, él era fariseo. Dice, pero he tenido todo por basura con tal de agradar a Cristo, con tal de abrazarme a Cristo. Pablo sabía de esto. Y de hecho Jesús siempre describió a los fariseos como personas hipócritas. Pablo ya vivió esta experiencia. Pablo ya sabe del temor a los hombres y lo que significa. Mire Gálatas ahí mismo, por un minuto, el capítulo 1. Observe lo que dice el versículo 10. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, yo ya viví bajo ese lazo y ahora yo soy un esclavo de Cristo. Y si mi esfuerzo es por dejarlos a ustedes conforme, yo no sería un siervo de Cristo. Pablo, como estricto fariseo, sabe lo que es ese temor. Y como sabe lo que es ese temor, también Pablo sabe cuáles son las consecuencias del temor a los hombres. El resultado que provoca la hipocresía. Ya hemos visto y sabemos, por lo que acabamos de leer, por qué Pedro hizo lo que hizo. Y también sabemos cuál es la causa.
Pero ahora veamos, mis hermanos, cuál fue el resultado de la hipocresía. El temor a los hombres es un lazo que hace que las personas tengan actitudes hipócritas. Ahora veamos el resultado de la hipocresía. Versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué interesante, ¿no? Lo primero que dice Pablo es que judíos que habían sido convertidos, judíos de Antioquía convertidos, se unieron a la hipocresía de Pedro. Notemos la influencia que puede ejercer Pedro como líder. Claramente la falta de integridad en este aspecto pudo arrastrar a un grupo de judíos convertidos, que empiezan también a alejarse de los gentiles. La consecuencia de esa actitud hipócrita. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en este tiempo, en nuestro siglo hoy, actualmente estamos bajo la sombra de una pandemia. Estamos todavía bajo la sombra del COVID-19. Pero qué interesante que la hipocresía no es pandémica, es endémica. La hipocresía se propaga peor que cualquier virus. Y viene y se instala y se queda. Y claramente no discrimina a ninguna persona. Porque esta hipocresía empezó como resultado del temor a los hombres. Y empezó en Pedro, pero inmediatamente arrastró al resto de los judíos. Y qué interesante que Pablo dice, y también a Bernabé. Pablo podría haber incluido a Bernabé dentro de este grupo. Sin embargo, lo nombra aparte. Y yo estoy convencido, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, esto no es casualidad que Bernabé fue nombrado aparte del resto. El espíritu que moviliza, que inspira a Pablo a escribir, claramente trata de decirnos algo al dejar a Bernabé aparte. Y si nosotros nos ponemos a pensar por un minuto en la vida de Bernabé, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un hombre ejemplar. El significado del nombre de Bernabé era hijo de consolación. Era un hombre conocido por toda la iglesia como un hombre justo. Un hombre que la Escritura dice que él vendió su heredad. La Nueva Biblia de las Américas dice vendió su campo y lo puso a los pies de los apóstoles para poder ayudar de esa manera en las necesidades de la iglesia. Bernabé fue un hombre apartado por el Espíritu Santo para la obra misionera. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Y fueron enviados a la obra misionera. Fue aquel hombre que introdujo a Pablo dentro de la iglesia cuando nadie confiaba en Pablo. Fue él quien fue a buscarlo y lo trajo. Bernabé fue un hombre que fue vocero y emisario de los apóstoles en diferentes ciudades. Sin embargo, este hombre, lleno del Espíritu Santo, con todas estas características, conocido como justo, ahora también fue alcanzado por el virus de la hipocresía. Y Pablo, al ver esto, ahora va a reaccionar, va a actuar con celeridad y con mucha firmeza frente a esta hipocresía que se está diseminando y que está contagiando por todas partes. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La amonestación de Pablo es la reacción natural de ver que estas personas no andaban en rectitud, de ver, como dice la versión La Reina Valera, que no andaban rectamente. Es decir, ahora estas personas no estaban caminando derecho, no estaban caminando en paralelo con la verdad del Evangelio. Esa verdad que un día predicaron, esa verdad que los mantenía viviendo en unidad, en armonía, en gozo, edificándose mutuamente, ahora no la están viviendo. Esa verdad que justamente dice que el hombre es salvo por gracia. El hombre es salvo por gracia, por medio de la fe. No hay ninguna obra humana que pueda salvar al hombre. El hombre es salvo por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Esa verdad del Evangelio ellos la están olvidando para volver a los ritos de la ley, para cuidarse. Esa verdad del Evangelio donde les habían aprendido que en Cristo no hay distinción de personas, que en Cristo no había judíos ni griegos,
porque de ambos pueblos, se hizo uno. La iglesia del Señor. Parece que ahora no están caminando conforme a esa verdad. Y Pedro empieza a tomar distancia y a cuidarse de estos gentiles. Y en su hipocresía arrastra a los demás. Ahora, en lugar de caminar en rectitud, están tomando ellos el mal ejemplo de Pedro. Y están caminando como ebrios, como personas torcidas, como personas tambaleantes, alejándose de a poco cada día más de la verdad. ¿Ha visto usted alguna vez alguna persona caminando por la calle ebria? ¿Vio cómo tambalea? Va zigzagueante, no puede mantener una línea recta. Estas personas, en su hipocresía, no estaban caminando rectamente, en paralelo con la verdad del Evangelio. Entonces Pablo, viendo esta acción pecaminosa, que esta acción pecaminosa está tomando estado público, porque todos se están dando cuenta y están imitando lo que Pedro hace, y la iglesia se está contagiando de este virus letal, ahora va a corregir a Pedro en una forma pública. Un pecado público dentro de la iglesia debe ser corregido en una forma pública. Note que dijo, dije a Pedro delante de todos. La reprensión fue pública. El pecado fue público, la reprensión fue pública, de alto impacto para que todos los oyentes reaccionen. Y agrega en su corrección, cuando Pablo confronta a Pedro, diciéndole, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué los obligás a los gentiles a vivir como judíos? Déjeme contextualizar un poco esta historia para hacerlo más fácil. Lo que está tratando Pablo de decirle a Pedro, si lo traemos al día de hoy, mira Pedro, yo tengo en mi celular un videíto tuyo, donde vos estás comiendo en un restaurante a la carta, donde vos estás comiendo costillita de cerdo y tengo todo el videíto. Entonces, si vos comés todo esto, Pedro, ¿por qué causa vos obligás ahora a los gentiles a que coman comida kosher? La comida kosher es la comida apta, en teoría, es la comida adecuada a la ley. Si vos no lo comés, ¿por qué los obligás a ellos que vivan de esa manera? ¿Por qué le estás pidiendo a ellos que vuelvan a los ritos de la ley? ¿Por qué te estás alejando ahora de ellos? Como si no supieras la verdad del Evangelio. Mi hermano, parece una cosa que voy a decir, pero ¿daba para tanto contender por esto? En este momento sí. En este momento sí. Debemos entender que estaban en los inicios de la iglesia, que se estaban asentando las bases de la iglesia. Y sin este enfrentamiento, toda la iglesia cristiana hubiese continuado abrazando esta hipocresía y hubiesen sido arrastrados nuevamente a los ritos de la ley. O por el contrario, se hubieran divididos. Y hubiese habido dos iglesias, una gentil y por otro lado, otra judía. Esta confrontación, mi hermano, fue providencial y era necesaria, porque Dios ahora está utilizando a Pedro para que la verdad del Evangelio no se corrompa. Para que este Evangelio de gracia, que traía salvación, que debería traer unidad, donde no había discriminación, donde podía alcanzar a todos los que creían en Cristo Jesús de una manera perfecta e igualitaria, ahora la actitud de Pedro está arrastrando a otros y está corrompiendo este Evangelio. Y Dios obra para que tal división no acontezca. Por la gracia de Dios, Pedro, siendo uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva, aceptó con mucha humildad la corrección que le hicieron, porque no se lo ve resistiendo en absoluto, con humildad y con mansedumbre, algo que generalmente los lobos rapaces no hacen, Los líderes contemporáneos, los lobos rapaces contemporáneos, no aceptan ninguna corrección. ¿Qué me va a decir a mí el rebaño si yo soy el ungido de Jehová? Muy interesante el ejemplo de Pedro, la reacción en este aspecto en humildad. Y esto, hermano, aplica también a cualquiera de nosotros, no solamente a los líderes. Porque muchas veces no nos gusta ser corregidos. Cuando nos confrontan con nuestros pecados, con nuestra falta, amorosamente, por nuestro bien,
la primera reacción innata del corazón es resistir. Pero vos qué sabés. Pero vos no estabas en mis zapatos. Pero vos me venís a decir a mí si vos no vivís lo que yo vivo. Lo interesante es que dice la Escritura, y si nos confrontan con la palabra de Dios, el Señor nos ayuda a tener un corazón humilde y decir, esto es para mi bien. Y claramente Pedro tomó esta reprensión porque a muy poquito tiempo, en Hechos capítulo 15, nosotros lo vemos a Pedro tomando la palabra y actuando de otra manera. Él habla ahora y habla de que no hay distinción entre judíos y gentiles. Precioso lo que dice en Hechos 15 del versículo 8 en adelante. Y vemos que en el corazón de Pedro no quedó ningún resentimiento hacia Pablo por esta corrección. En 2 de Pedro capítulo 3, Pedro se refiere a Pablo y dice estas cosas que le habló nuestro hermano amado Pablo. Y él lo trata de amado. Y dice según la sabiduría que le fue dada. ¿No te das cuenta del corazón humilde de un líder? Bueno, por la gracia del Señor, la historia acá terminó bien y las cosas siguieron su curso conforme al plan soberano de Dios. Pero el punto es este para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aplicar de esto nosotros para nuestras vidas? Lo primero que yo quisiera que ustedes abrochen en el corazón en esta mañana, porque yo lo primero que agarré para mí, que el temor de los hombres y la hipocresía son cosas que están íntimamente unidas. El temor al hombre y la hipocresía son cosas que se encuentran íntimamente ligadas entre sí. Y que estas cosas no discriminan, porque vemos a Pedro, porque vemos a Bernabé, personas que estaban llenas del Espíritu de Dios, hombres que amaban a Dios, hombres que estaban llenos de valor y estuvieron dispuestos a morir por la causa del Señor. Sin embargo, cayeron en este pecado, en el temor a los hombres y a la hipocresía. Y mi hermano, nosotros no somos diferentes, ni mucho menos somos mejores que ellos. Y digo esto porque la tendencia natural nuestra es leer esto, leer lo que pasó con Pedro y decir, wow, se la tenía guardada Pedro, ¿eh? Qué bárbaro Pedro. Esa es la tendencia natural que está en nosotros. Pero hermano, nosotros somos iguales, o diría peores, porque ojalá fuéramos igual a Pedro. Ojalá hubiésemos estado tan llenos del Espíritu Santo como estuvo Pedro. Creo que somos peores. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer muchas veces a nosotros que no participamos en este pecado? Por eso Dios quiere que abramos los ojos en esta mañana. Porque el temor a los hombres es un lazo. Así dice Proverbios capítulo 29, creo que en el verso 25. El temor al hombre pone un lazo. Y el temor es un lazo que te oprime. Porque a veces, mi hermano, no hablamos cuando nosotros deberíamos hablar. Porque muchas veces nosotros reconocemos delante de nuestros ojos cosas que están mal, pero evitamos confrontar. Preferimos callarnos. Preferimos guardar silencio. Y a veces hasta nos excusamos, bueno, pero en el amor, ¿viste? Sí, en el amor hay que confrontar lo que está mal. Y en el amor, vuelvo a repetir, porque la Escritura dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero en amor hay que exponer a las personas a la verdad. Pero muchas veces por el temor guardamos silencio. Por el temor muchas veces no predicamos el Evangelio. Preferimos quedarnos callados porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir en el trabajo, en la facultad, acá, allá? Nos quedamos callados porque le tememos a los hombres. Porque van a decir que somos fanáticos, religiosos o vaya a saber qué. Por temor, muchas veces estamos participando de conversaciones, la cual hasta a veces asentimos cosas que no deberíamos asentir. Que deberíamos decir claramente, esto está mal. Pero a veces nos callamos. Por temor, a veces evitamos juntarnos con determinado tipo de personas, porque si me ven con fulano, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Etcétera. Lo cierto es que a nosotros nos aterra la idea de lo que van a pensar de nosotros. Sentimos temor de los hombres, porque en realidad lo que tenemos es temor de que nuestra imagen sea dañada. Sentimos temor de que nuestra imagen sea descalificada.
Sentimos temor de que se burlen de nosotros. Está en nosotros esa necesidad permanente de sentirnos aprobados por las demás personas. Y no es el producto, sino otra cosa que un corazón orgulloso. Nosotros decimos, no, si hablo, si digo, si hago, me da vergüenza, me da timidez. No, no te da vergüenza ni te da timidez. El problema es que tu corazón es orgulloso. Y tenés miedo de hacer algo que salga mal y que te lo critiquen o que tu imagen esté dañada. Nos pasa eso, mi hermano. Entonces ese temor es el que naturalmente nos hace conducir a nosotros con hipocresía. Es ese temor que muchas veces nos hace obrar con hipocresía, porque terminamos muchas veces pensando, haciendo o hablando cosas de las cuales no estamos de acuerdo, pero terminamos por hacerla o por afirmarla o por aceptarla con tal de agradar a los demás y sentirnos aprobados. Ponemos cara de que está todo bien, nos ponemos la máscara de la hipocresía y fingimos como buenos actores, aunque por dentro estamos pensando algo totalmente contrario. El temor de los hombres es un lazo, y el gran problema de este lazo es porque le tememos a los hombres en lugar de temerle a Dios. El Señor Jesús, en otro contexto, Mateo 10:28, Él dijo, no teman los que pueden matar el cuerpo, más bien teman a aquel que pueda hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Otro contexto, pero es a este al que nosotros deberíamos temerle. Y muchas veces estamos más temerosos de los hombres. Y la pregunta es, para terminar ya en esta mañana, porque ya sabemos, y esto evidencia claramente nuestro pecado. Y yo sé que esto le pasó a Pedro y a Bernabé. Y yo sé que esto me pasa a mí. ¿Y qué te pasa a vos? Yo lo sé claramente. Y sería muy triste irnos de acá pensando, bueno, esto es lo que somos. Pero el punto en esta mañana es cómo podemos vencer este pecado. ¿Cómo puedo yo hacer para dejar de temerle a los hombres y huir de la hipocresía? Y la respuesta es siempre la misma. Y la respuesta es simple. La respuesta para la vida de todo hombre es con la verdad del Evangelio. Es con la verdad del Evangelio. Porque cuando Pablo lo confrontó porque se dio cuenta que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces lo que nosotros necesitamos es recordar la verdad del Evangelio, recordar que todos nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz. Que cuando reconocemos que actuamos con temor o con hipocresía, solo identifiquemos que esto es un pecado, que podamos arrepentirnos, que podamos confesarle al Señor nuestro pecado e inmediatamente pedirle al Señor, rogarle al Señor, Señor, ayúdame a vivir una vida recta conforme a la verdad del Evangelio. Dame el valor que mi corazón necesita para no estar comprometido con el hombre, para no temer a los hombres, sino para vivir en el temor santo y reverente de estar en tu presencia. Hermanos, el llamado de Pablo es vuelvan a andar en rectitud, en esa rectitud que está en la verdad del Evangelio, y Cristo y su palabra son la verdad del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo, mi palabra es la verdad, porque Cristo y su palabra siempre son el corazón del Evangelio. Y por eso Cristo y su palabra siempre es la regla de medida perfecta para la vida de todo hombre. Si hoy al pensar en esto nos damos cuenta con qué facilidad nosotros nos desviamos, la solución es el Evangelio. Si perdiste el camino recto, lo único que necesitas en esta mañana es volver lo más rápido posible a Cristo, pedir perdón y ya. La solución siempre es el Evangelio. Amén.